24,39. Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 96 del curso de álgebra intermedia. En esta lección vamos a ver otro tipo de desigualdad condicional conocida como la desigualdad cuadrática. ¿Okay? ¿Y qué son las desigualdades cuadráticas? Pues dice que una desigualdad condicional cuadrática es aquella en donde la incógnita aparece elevada hasta la potencia 2 y no más alto. ¿Okay? Bueno, pues, ¿cuál es el método de solución para las desigualdades cuadráticas? Bueno, dice que coloque todos los términos que no sean cero en el lado izquierdo de la inecuación, dejando cero en el derecho. Factorice el polinomio cuadrático en el lado izquierdo si hay necesidad de factorizarlo sobre los complejos. Entonces eso significa que la desigualdad cuadrática que tenemos no tiene solución. Analice entonces las posibilidades dependiendo de si el signo de desigualdad es mayor que o menor que. Y eso vamos a ver con los ejemplos. Dice, resuelve las siguientes desigualdades, ¿verdad? Resuelve, usted sabe que es una desigualdad condicional o inecuación, ¿verdad? Y entonces nos dan esta desigualdad, fíjense que es cuadrática, porque la incógnita, que aquí obviamente es la x, llega a estar elevada hasta la potencia 2 y no más alta. ¿Verdad? Bueno, pues dice el método de solución que coloquemos todos los términos que no sean cero en el lado derecho, izquierdo, perdón, dejando cero en el derecho, ¿ok? Así que aquí tendríamos que colocar este término 2 que esté en el lado derecho y que no es 0 en el lado izquierdo. X cuadrado menos x menos 2 mayor que 0. ¿Verdad? Transponerlo, porque tendremos que sumar negativo 2 en ambos lados, pasa como negativo 2 al lado izquierdo. Entonces ahora dice, factorice el polinomio de grado 2 que nos queda en el lado izquierdo. Fíjense que es un trinomio lo que nos queda en el lado izquierdo, ¿verdad? Y es un trinomio cuadrático, ¿verdad? Mónico, el coeficiente numérico de la x cuadrado es 1, así que consideramos un producto y una suma. El producto en este caso, fíjense que recuerde que siempre era el coeficiente numérico del término constante, que es negativo 2, y la suma del coeficiente numérico de la incógnita a la 1, de la variable que tuviera su trinomio cuadrático elevado a la 1, que en este caso es negativo 1. Que los números, ¿verdad?, que se preguntaba, enteros, daban negativo 2 al multiplicarse y negativo 1 al sumarse. Pues, fíjense que sería negativo 2 y 1, ¿verdad? Porque si usted multiplica negativo 2 por 1 da negativo 2 y si suma negativo 2 más 1 da negativo 1. Así que como esos son los dos números que estábamos buscando, usted la factorización la lleva a cabo del siguiente modo. Abre los paréntesis en donde aquí irán las raíces cuadradas de el coeficiente literal del primer término, que en este caso es de x cuadrado, que es x, va a ir aquí y aquí. Y esos términos que tenemos como primeros términos de esos dos binomios que vamos a formar ahí como factores, van a ir acompañados de otros términos que tienen esos coeficientes numéricos, negativo 2 y 1, y claro, esos coeficientes numéricos irían entonces acompañados, recuerde, con la raíz cuadrada del coeficiente literal del tercer término, que como en este caso no hay, pues no hay ninguna variable acompañando esos dos números, negativo 2 y 1, y dice que eso es mayor que 0. Bien. Entonces dice el método que usted analice las posibilidades dependiendo de si el signo de desigualdad que tengamos es mayor, como en este caso, o menor. Pero en este caso tenemos que es mayor, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que es lo que nos está diciendo esa expresión ahí. Que el producto de estos dos números que están representados por esas dos expresiones algebraicas, x menos 2 y x más 1, es mayor que 0, o sea, es un número positivo, ¿ok? Vean que la desigualdad anterior indica que el producto de los números representados por las expresiones algebraicas x menos 2 y x más 1 es mayor que 0. Y entre paréntesis indicar o sea positivo. Bueno,
una de las desigualdades absolutas que demostramos aquí, como ejemplo, ¿verdad? Era una que decía, si el producto de dos números reales es mayor que cero, o sea, es positivo, entonces los dos números reales van a ser positivos o los dos números reales que estamos multiplicando van a ser negativos. ¿Okay? Bueno, pues entonces, como aquí en este caso, el producto de esos dos números reales, que están representados por estas expresiones, x menos 2 y x más 1 es mayor que 0, es positivo, eso significa que esos dos números, los dos son positivos o los dos negativos. ¿Okay? Por una desigualdad absoluta que demostramos, eso significa que ambos serán positivos o ambos serán negativos. ¿Okay? Pues, fíjense, tenemos dos posibilidades: que los dos números sean positivos o que los dos números sean negativos. Vamos a considerar cada una de esas dos posibilidades en casos separados, en sendos casos, ¿verdad? Consideramos ambas posibilidades en sendos casos. Bueno, pues ¿cuál será el primer caso? Pues fíjense que la primera posibilidad es que ambos números sean positivos. ¿Okay? Caso 1, que ambos números sean positivos. O sea, que tanto el número representado por la expresión algebraica x menos 2 como el número representado por la expresión algebraica x más 1, los dos van a ser mayores que 0. ¿Okay? Caso 1, que el primer número, que es x menos 2, sea mayor que 0 y que el segundo número, que es x más 1, también sea mayor que 0. Bueno, pero fíjense que aquí ahora, al yo establecer ese caso 1, la posibilidad de que tanto el número representado por la expresión x menos 2 como el número representado por la expresión x más 1, los dos sean mayores que 0, tenemos dos desigualdades, de hecho lineales, ¿verdad? Pues yo podría resolver cada una de esas dos desigualdades a ver qué nos da, ¿verdad? Resolvemos ambas desigualdades lineales aquí obtenidas. Vamos a ver. Dice que x menos 2, ¿verdad? Menor que 0, mayor que 0, perdón, pues x será mayor que 2 al transponer el 2 a mano derecha. Así que aquí tenemos, fíjense, esta primera condición, ¿verdad? Y la otra es que x más 1 sea mayor que 0, ¿verdad? Pues de aquí, si yo transpongo el 1 a mano derecha, tenemos que x será mayor que 1, negativo 1, al transponer el 0 a mano el 1, perdón, a mano derecha pasa negativo 1. Bueno, pues entonces, tenemos dos condiciones, ¿verdad? Dos nuevas condiciones, que la x tiene que ser mayor que 2 y la x tiene que ser mayor que negativo 1. Así que recogemos ambas condiciones obtenidas, ¿verdad? Que x va a ser mayor que 2 y que x es mayor que negativo 1 en dos conjuntos correspondientes, ¿verdad? Digamos que esta primera condición, los números que son mayores que 2, los recogemos en un conjunto llamado x sub 1, números mayores que 2, y los números que sean mayores que negativo 1 los recogemos en un segundo conjunto, x sub 2, números que sean mayores que negativo 1. ¿Okay? Y entonces usted dirá, bueno, ¿y qué obtenemos entonces de este caso?
tienen que ser, fíjense, números mayores que 2 y números mayores que negativo 1. Bueno, pues, ¿qué saco yo de ahí? Pues fíjense, vamos a visualizar esos dos conjuntos en una recta numérica. ¿Okay? Representamos ambos conjuntos en una recta numérica. Vamos a ver. Dibujamos aquí nuestra recta numérica. Y marcamos los números importantes, ¿verdad? Que son el 2. Vamos a suponer que el 2 esté por aquí, si está el 0, que está el 2 esté por aquí, y el negativo 1 que debe estar por aquí. ¿Okay? No estamos marcando ahora ni el 1, ni el que sigue por el 3, el 4, que sigue hacia la izquierda, negativo, los negativos, nada. Lo importante, el 2 y el negativo 1. Fíjense que x sub 1 son los números que son mayores que 2. Así que el conjunto x sub 1 es que pasa justo a la derecha del 2 y toma los números que están a la derecha de los mayores del 2. Esta doble flecha representará el conjunto x sub 1, ¿verdad? Mientras que x sub 2 son los números que son mayores que negativo 1, o sea, de negativo 1, no inclusive, hacia la derecha también. Y tenemos el x sub 2, ¿verdad? Y notamos ahora que representadas esas dos condiciones recogidas en esos dos conjuntos, x sub 1 los números que son mayores que 2 y x sub 2 los números que son mayores que negativo 1, que los números que son mayores de 2 a la vez son mayores de negativo 1. Fíjense que no todos los números que sean mayores de menos 1, como por ejemplo son estos de aquí, no son mayores que 2. Ahora estos que están aquí en x sub 1 son mayores que 2 y también mayores que negativo 1. Así que yo podría decir que de esas dos condiciones, la que rige es la x sub 1, los números que sean mayores de 2, ¿verdad? O sea, la intersección de los dos conjuntos estos, ¿verdad? Así que podríamos decir entonces que la solución del caso 1 es el x sub 2, los números que son mayores que 2. Porque los números que son mayores que 2 también son mayores que negativo 1. Así que decimos entonces que la solución del caso 1 es la intersección de ambas condiciones, que hemos visto que es el x sub 1, los números que son mayores que 2, también son mayores que negativo 1, los números que sean mayores que 2. Así que tenemos ahí la solución del primer caso. ¿Okay? ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que ya dijimos que vamos a recogerlas en sendos casos, ¿verdad? Pues la segunda posibilidad es que ambos sean negativos. ¿Okay? Así que el caso 2 es que el primer número representado por esa expresión algebraica x menos 2 sea negativo y que el segundo número x más 1 también sea negativo, ¿verdad? Que los dos sean negativos, para que el producto de los dos negativos también nos dé positivo. Nuevamente fíjense que obtenemos dos desigualdades que resolvemos. Esta será x será menor que 2 y esta será x será menor que negativo 1, ¿verdad? Transponer los términos constantes y dejar la incógnita en el lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces, si recogemos esas dos condiciones nuevas, que x sea menor que 2 y que x sea menor que negativo 1, en sendos conjuntos, ¿verdad? Vamos a llamar a este x sub 3, ya que es un conjunto nuevo, los números que sean menores que 2. Y este en x sub 4, los números que sean menores que negativo 1. ¿Okay? Y entonces los representamos también en una recta numérica. ¿Okay? Fíjense que ya no estoy escribiendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, ya lo indiqué aquí lo hacemos automáticamente, ¿verdad? Así que esta será nuestra recta numérica. Y marcamos los números importantes que son el 2 y el negativo 1, si está el 0, el 2 vamos a suponer que está aquí. Y el negativo 1 pues estará por aquí.
Y dice los números menores que 2, así que pasando un paréntesis por el punto que representa el 2, el x sub 3 será este conjunto, ¿verdad? Los números menores del 2. X sub 3, ¿verdad? Y x sub 4 son los números menores que negativo 1, o sea, pasando un paréntesis, ¿verdad? Por el punto que representa negativo 1 y trazando la recta, la doble flecha más bien, que nos representa al conjunto x sub 4, los números que son menores de negativo 1. Y notamos ahora que ¿dónde están de los dos tipos de números a la vez? Pues a la izquierda de negativo 1, ¿verdad? A la izquierda de negativo 1, fíjense que los números son menores que negativo 1 y también son menores de 2. Así que tomamos la intersección como solución del caso 2. La intersección de x sub 3 con x sub 4, con números que están en los dos conjuntos solución de esas dos desigualdades, ¿verdad?, que consideramos en el caso 2 a la vez. Y fíjense que resulta el conjunto x sub 4, los números que son menores de negativo 1. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que ya tenemos la solución tanto del caso 1, donde consideramos la posibilidad de que ambos fueran positivos, y la solución del caso 2, que es los números en donde ambos son negativos, ¿verdad? Donde ambos serán negativos. ¿Cuál será entonces la solución final de nuestra desigualdad? Bueno, fíjense que habíamos dicho que a base de este análisis, ¿verdad?, tenían que ser números en donde los dos fueran positivos, donde ambos fueran positivos, ¿verdad? Ambos sean positivos, o que ambos sean negativos. Así que siguiendo este análisis, eso significa que la solución de nuestra desigualdad es, bueno, los números que estén en este conjunto, que es donde ambos son positivos, o que estén en este conjunto donde ambos son negativos. Y como hemos dicho, en un conjunto o en el otro, eso se refiere a la unión de los dos conjuntos. Bueno, la definición de una unión de conjuntos son elementos que están en uno o están en el otro. Luego, la solución final será, vas a coger un conjunto X y es la unión de la solución del caso 1, que fue el X sub 1, unido a la solución del caso 2, que fuera el conjunto X sub 4. ¿No? ¿Y cuál será ese conjunto? Vamos a ponerlo mejor acá. Pues fíjense, si le da trabajo, ¿verdad?, visualizarlo en las dos rectas numéricas que ya dibujamos, vamos a preparar una nueva recta numérica donde localicemos ahora esos dos conjuntos, el x sub 1, los números mayores de 2, y el x sub 4, los números menores de negativo 1. Aquí tenemos nuestra recta numérica, aquí tenemos el 2, y aquí tenemos, digamos, el negativo 1. Pues el x sub 1 son los números mayores del 2, o sea, del 2 no inclusive en adelante. Eso es el x sub 1, ¿verdad? Los números mayores de 2. Siguen de ahí hacia la derecha. Y los números que están en el x sub 4 son los números que son menores de negativo 1, o sea, del negativo 1 no inclusive hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cuál será finalmente la solución de nuestra desigualdad si es que es la unión de esos dos conjuntos? Pues fíjense que si yo uno este intervalo no acotado y este intervalo no acotado, abiertos los dos, no me resulta un intervalo, ¿verdad?, porque no resulta un segmento de la recta numérica, sino que resultan dos segmentos, de hecho dos semilíneas, ¿verdad?, de la recta numérica, ¿verdad? Así que diríamos que el conjunto solución será los números que están a la derecha del 2 o que están a la izquierda de negativo 1. Y ese sería el conjunto solución, ¿verdad?, que estábamos buscando. Los números que están a la derecha del 2 o a la izquierda de negativo 1. Bueno, ¿qué significa esa solución? Que si usted toma números a la derecha del 2 o a la izquierda del negativo 1,
la desigualdad original va a quedar satisfecha. Este conjunto solución de la desigualdad x cuadrado menos x mayor que 2, que era la que nos daban, significa que esa desigualdad quedará satisfecha si tomamos valores de x, nuestra incógnita, a la derecha del 2 o a la izquierda de negativo 1. Así, vamos a suponer que yo escojo x igual a 3. Si x igual a 3, ¿verdad? Que está a la derecha del 2, ¿verdad? X igual a 3 está por aquí, queda a la derecha del 2, ¿verdad? Fíjense que si yo sustituyo en nuestra desigualdad, tendríamos 3 al cuadrado menos 3, ¿verdad? Porque aquí vale 13, tiene que ser mayor que 2. Y 3 al cuadrado es 9 menos 3. Nos debe dar mayor que 2 y efectivamente menos 3 es 6. Y usted puede demostrar fácilmente que el 6 es más grande que el 2. Si la x fuera, digamos, a la izquierda de negativo 1, digamos negativo 2, y yo sustituyo aquí negativo 2 al cuadrado menos negativo 2 nos debe dar mayor de 2. Negativo 2 al cuadrado es 4. Menos 2 es lo mismo que sumar 2, nos debe dar mayor de 2. Y efectivamente 4 más 2 da 6, y 6 efectivamente usted puede ver fácilmente que es mayor que 2. Así que fíjense que efectivamente si tomamos números a la derecha del 2 como lo es el 3, o a la izquierda del negativo 1 como es el negativo 2, la desigualdad queda satisfecha. Si usted cogiera un número que no está ni aquí ni acá, o sea un número que está entre estos dos valores, entre negativo 1 y 2, pues eso quiere decir que no quedará satisfecha la desigualdad. Vamos a ver si es verdad. Básicamente que también significa que si tomamos valores desde negativo 1 hasta el 2, la desigualdad no será satisfecha. Por ejemplo, si tomo x igual precisamente a negativo 1, fíjense que empezando de negativo 1 hasta llegar a 2, no se satisface la desigualdad. Si tomo que x es igual a negativo 1, entonces, ¿cómo sería la desigualdad? Bueno, sustituir la desigualdad, x cuadrado que es negativo 1 al cuadrado menos negativo 1, dice que nos debe dar mayor que 2. Y x negativo 1 al cuadrado es 1, menos 1 es más 1, dice que nos debe dar mayor que 2, pero 1 más 1 es 2, y 2 no es mayor que 2. Así que fíjense que no queda satisfecha la desigualdad, ¿verdad? Si tomamos, digamos, x igual a 0, que también está entre negativo 1 y 2, está por ahí, ¿verdad? Más o menos. Pues entonces, ¿cómo sería la desigualdad? Pues al sustituir 0 al cuadrado, ¿verdad? Menos 0, dice que nos debe dar mayor de 2. Pero 0 al cuadrado es 0, y si yo le resto 0, dice que nos debe dar mayor que 2, pero 0 menos 0 es 0, y 0 no es mayor que 2. Así que fíjense que efectivamente, eso es lo que significa que ese es el conjunto de solución de nuestra desigualdad. Si usted toma valores a la derecha del 2, o a la izquierda de negativo 1, la desigualdad va a quedar satisfecha. Si toma valores desde negativo 1 hasta 2, la desigualdad no va a ser satisfecha. ¿Okay? Muy bien, esta verificación de que eso, el conjunto de solución que hemos encontrado es correcto, no es obligatorio hacerlo. Yo más bien lo hice para que usted viera qué significaba ese conjunto de solución. Fíjense en este segundo ejemplo, que dice t cuadrado es menor o igual que 4. ¿Sí? T cuadrado es menor o igual que 4. Bueno, pues, el método de solución dice, fíjense que también es una desigualdad cuadrática, ¿verdad? Porque fíjense que la incógnita, que en este caso es t, está elevada hasta el cuadrado y no aparece elevada más alto, ¿verdad?
Así que lo primero que tenemos que hacer es colocar todos los términos no ceros en el lado izquierdo. T cuadrado menos 4, ¿verdad? Trasladar hasta poner ese 4 al lado izquierdo pasa negativo, dice que va a ser menor o igual que 0. Y ahora factorizamos ese polinomio cuadrático de grado que quedó ahí, que fíjense que es un binomio, que es la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo se factorizaba la diferencia de cuadrados perfectos? Pues usted ponía dos factores, ¿verdad?, en donde colocaba dos binomios que consistían de las raíces cuadradas de cada uno de esos dos términos, la de t cuadrado que esté aquí y aquí, y la de 4 que es lo que hay aquí y aquí. En uno de los factores se suman y en el otro se restan esas dos raíces cuadradas, y dice que eso es menor o igual que 0. Pues ahora analizamos, una vez lo hayamos logrado factorizar, lo que nos dice ahí. ¿Qué nos dice ahí? Que el producto de esos dos números, representados por las expresiones t más 2 y t menos 2, es menor o igual que 0. ¿Cuándo es que el producto de dos números da menor o igual que 0? Si son iguales a 0, ¿verdad? Porque si son iguales a 0, recuerden que uno de los dos puede ser 0, por lo menos. Y si son menores que 0, hay una desigualdad absoluta que se les da a usted a demostrar como ejercicio, ¿verdad?, basándonos en la demostración del que utilizamos en este primero, que si el producto de dos números era mayor que 0, entonces los dos números eran positivos o los dos eran negativos, y esa otra que dice que si el producto de dos números es menor que 0, como en este caso, que además de ser igual puede ser menor, entonces los dos números tienen signos opuestos, o sea, uno es mayor que 0 y el otro es menor que 0, o viceversa, el primero es menor que 0 y el segundo es mayor que 0. Pues esa situación de esas dos posibilidades que dirán entonces en sendos casos y la solución de cada caso para finalmente encontrar la solución final de nuestra desigualdad, lo vamos a hacer entonces en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.